Buenas tardes a cada uno de ustedes. Estimada docente Romero Ramírez Martina, responsable del curso de investigación académica. Soy el estudiante Pardavé Giraldo Nazaret Jeremías. En esta ocasión voy a realizar el informe final sobre Sendero Luminoso y su impacto en la población peruana. El presente artículo aborda el tema de los factores políticos y socioeconómicos que condujeron al surgimiento de Sendero Luminoso en Ayacucho en 1970 a 1980, para lo cual tomamos como referencia al ex terrorista más buscado, Abimael Guzmán Reynoso. A lo largo de la presente exposición se intenta demostrar que los actos de terrorismo contenidos en las diversas investigaciones y estudios corresponden a actos criminales que hoy son sentenciados en el trabajo. Se analiza la violencia terrorista en nuestro país, las consecuencias del terrorismo por Sendero Luminoso, la economía frente a los actos terroristas, para terminar analizando los conflictos que se pueden generar con el terrorismo. Así, el presente trabajo de exposición se centra su atención en establecer cuáles fueron los factores políticos, socioeconómicos e ideológicos que propiciaron el surgimiento de Sendero Luminoso. Atendiendo a esta interrogante, se busca mostrar los efectos del terrorismo, lo cual puede ser aterradoramente directos: secuestros, asesinatos, explosiones en mercados, autobuses y restaurantes con efectos devastadores. Ello quiere decir que mientras se les hacía frente a los actos de terrorismo, estos tomaban venganza provocando aún más prácticas violentas. El grupo terrorista Sendero Luminoso estuvo caracterizado por utilizar mucha violencia y no tener compasión por las diversas poblaciones, sobre todo andinas. Sendero Luminoso es responsable de casi 54% de los muertos y desaparecidos durante la violencia política en nuestro país. 12.500 víctimas mortales, de ellas 11.000 civiles asesinados y 1.500 desaparecidos. Como se puede anteceder, Sendero Luminoso atacó sin miramientos a miles de campesinos que no se unían o no colaboraban con ellos. Sus seguidores colocaban bombas en torres eléctricas, edificios públicos y asesinaban indiscriminadamente a policías, militares, políticos, civiles y muchos más. Por último, para comprender que Pedraglio está en sintonía con el tema del terrorismo, se presentan las siguientes ideas: la violencia del terrorismo en el Perú, las consecuencias del terrorismo, la economía bajo la violencia, la guerra y terrorismo de Sendero Luminoso. ¿Qué fue el surgimiento de Sendero Luminoso? Por supuesto, el punto para desarrollar en esta investigación busca conocer el nacimiento de Sendero Luminoso, el conflicto armado interno de Sendero Luminoso, el desarrollo de este mismo y la situación política del conflicto armado. Cabe mencionar que Carlos de Gregori sostiene que el Perú sigue enfrentando problemas enormes y complejos. Las heridas del conflicto armado interno desatado por Sendero Luminoso no se han cerrado aún. A pesar de los avances lentos y parciales, continúa el clamor por la verdad, la justicia, las reparaciones y cada vez más fuerte por reformar las instituciones que nos permiten pensar en un país de ciudadanos con instituciones fuertes y legítimas. ¿Qué objetivos tenía Sendero Luminoso? En este punto, por desarrollar en esta investigación, busca conocer los objetivos del grupo terrorista Sendero Luminoso, la cual fue la conquista y mantenimiento del poder y la defensiva estratégica. El terrorismo como modalidad de violencia política tiene como objetivo la conquista y el mantenimiento del poder. Lo hace a través de la intimidación, provocando a un estado de pánico,
alterando la seguridad y el orden público. Se inició su lucha armada en 1980. No solo sorprendió a todos los sectores políticos y al gobierno, sino que también encontró desprevenidas a las Fuerzas Armadas. Sendero Luminoso logró expandirse debido a la crítica situación por lo que pasaba el Estado peruano, y así como la población percibía la miseria, el atraso, la exclusión y la injusticia. Y por otro lado, estaba el contexto político, la ideología, la voluntad de los insurgentes y el comportamiento de los actos sociales, políticos y militares. Las Fuerzas Armadas fracasaron en su intento por cambiar o combatir el terrorismo debido a que la información que tenían sobre el maoísmo eran insuficientes. Otra dificultad con la que se encontraron fue que la mayor parte de los textos estaban desarrollados por el gobierno de Estados Unidos para combatir la guerrilla panameña. ¿Qué soporte para el desarrollo de Sendero Luminoso? Lo primero que hay que decir es que hace 29 años estaba en prisión y que durante ese lapso un Estado medianamente bien organizado había discutido y establecido una norma sobre qué hacer con el cadáver de estas personas cuando mueren dentro de una instalación penitenciaria. En conclusión, las consecuencias del grupo terrorista Sendero Luminoso, los factores que influenciaron el surgimiento, la violencia propiciada en los encuentros y prácticas presentados en esta investigación, muestran un mejor panorama de lo que era el terrorismo en aquella época. Nos hacemos las siguientes preguntas de la exposición realizada. ¿Cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? En una investigación sobre Sendero Luminoso y su impacto en la población peruana sería crucial para establecer la validez y coherencia del estudio. Por lo general deben respaldar y refutar la hipótesis planteada inicialmente. Por ejemplo, si la hipótesis planteada es que Sendero Luminoso causó daños significativos a la población peruana, los argumentos presentados deberían demostrar cómo y por qué esto ocurrió, proporcionando definitivamente las evidencias sólidas para respaldar esta afirmación. La siguiente interrogante: ¿cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados? En este caso, de Sendero Luminoso y su impacto en la población peruana, la solución propuesta podría estar relacionada con medidas para abordar las secuelas psicológicas, sociales o políticas dejadas por el conflicto. Los argumentos planteados en la investigación deberían respaldar la necesidad y viabilidad de estas soluciones, demostrando, por supuesto, cómo podrían contribuir a mitigar los efectos negativos del conflicto en la población armada. Y por último, la siguiente interrogante: ¿cómo contribuye su trabajo de investigación con el conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas? El trabajo de investigación sobre Sendero Luminoso y su impacto en la población peruana tiene el potencial de contribuir significativamente al conocimiento del problema y sus posibles tratamientos. Más allá de las soluciones específicas planteadas, la investigación podría arrojar luz sobre las causas subyacentes del conflicto, los mecanismos de reclutamiento de Sendero Luminoso en los Andes y la selva del Perú, las estrategias de resistencia de la población, entre otros aspectos relevantes. Esta comprensión más profunda del problema podría informar políticas públicas, programas de prevención y la reconciliación, así como iniciativas de memoria histórica que busquen abordar las raíces del conflicto y promover la paz y la justicia en nuestro país. Muchísimas gracias.